Bien, quiero esta mañana reflexionar sobre algo, ¿no? El Señor ponía una palabra, o sea, en mi mente, en mi corazón, sobre bendecir al Señor y por todo lo que Él hace y por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él está haciendo y por lo que Él hará, porque sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su gracia está actuando y su gracia sigue vigente, su poder sigue vigente, su presencia es real, es suficiente para nuestras vidas porque Él es el Dios de toda gracia, Él es el Shaddai, el Dios que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese es el amor perfecto, ágape divino, el amor de Dios. Quiero leer esta mañana, vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 103, versículos del 1 al 6. Salmos capítulo 103, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Que el Señor bendiga su palabra. David fue un hombre que ni su posición de rey, ni el estatus sobre el cual vivía y reinaba sobre Israel, le impidieron poder testificar de los beneficios que había recibido en su vida por vivir en la presencia de Dios, por vivir cerca de la presencia de Dios, por tener una relación íntima con el Señor, una relación verdadera, íntima, estrecha con Dios, ¿no? Y David se despojó pues a sí mismo de toda su aureola de gloria y de honra humana y terrenal que había en su vida para testificarnos a nosotros y decirnos que lo más importante era no olvidarse de los beneficios que él había recibido por vivir cerca de la presencia de Dios y que nosotros también hemos recibido o estamos recibiendo por vivir cerca de la presencia de Dios. Y en este texto que hemos leído, de alguna manera, David, él se estaba ministrando a sí mismo, se estaba autoministrando a sí mismo, diciendo: alma mía, bendice, alma mía, al Señor. Es decir, estaba hablando con su propia alma, ¿no? Estaba hablando consigo mismo, estaba hablando a su interior, a su alma, estaba mirando para su interior, no hablaba para afuera, no había público al cual llamar la atención y cautivar con sus palabras. Era él a solas consigo mismo y con el Espíritu de Dios que moraba dentro de él, recordando y ministrándose a sí mismo: bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Se lo estaba diciendo a sí mismo, no se lo estaba diciendo a nadie. Porque a veces el ser humano, como que cuando tiene un público delante, cuando tiene alguien que le está escuchando, parece como que se le llena la boca, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, ¿no? que el éxito consiste en cerrar la puerta.
¿no? Hay un versículo que muy predicado y muy conocido en la palabra de Dios, que habla acerca de la oración y habla de la intimidad. Dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada en la puerta, cierra la puerta, ¿ya? Y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Pero lo más importante el detalle es que hay que cerrar la puerta. Y cuando cerramos la puerta quiere decir que estamos nosotros a solas con el Señor. Y no tenemos un público al cual dirigirnos, al cual hablar, sino que estamos hablando con el Señor y estamos hablando con nosotros mismos. Y por eso David, acostumbrado como rey a tener una arenga de gente, de personas, de multitud a su alrededor, porque era un rey aclamado por el pueblo, era un rey que tenía el beneplácito del pueblo y era un hombre admirado por el pueblo, porque dice que entraba y salía y entraba delante del pueblo y era digno de la admiración del pueblo, pero él, fuera de esa honra terrenal, fuera de ese ámbito humanizado, como rey, en el cual multitudes le arengaban y le aplaudían y le honraban por su buen hacer como rey, pues se encierra en su intimidad y puede hablar con su alma, ¿no? Y hoy testificarnos a nosotros, ¿no? Para que también nosotros nos ministremos a nosotros mismos de esa manera, ¿no? Y podamos decir, bendice, alma mía, al Señor, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que es un gran ejemplo para que nosotros en nuestra vida personal, sea cual sea el lugar, la posición que ocupemos, el lugar donde estemos, da igual, pues podamos también hacer esa introspección en nuestras vidas, también para recordar y tener vigente en nuestras vidas que vivir cerca de la presencia de Dios pues ha traído beneficios a nuestras vidas. Amén. Vivir cerca de la presencia de Dios ha traído beneficios a nuestras vidas y está trayendo beneficios a nuestras vidas. De tal manera que para David lo más importante era precisamente tener presente lo que Dios había reportado para con su vida. David no recordó pues los muchos éxitos obtenidos en las batallas. David no recordó cuántas mujeres, cuántos hijos le habían dado aquellas mujeres, cuántos hijos tenía. David no recordó ni siquiera su famosa batalla y victoria contra el gigante Goliat, sino que David recordó los beneficios que había recibido por vivir cerca de la presencia de Dios. Y esto es lo que más me llama la atención de David. A veces honramos más lo que hacemos que al Dios que nos permite hacer lo que hacemos. A veces hablamos más de lo que hacemos que del Dios que nos permite hacer lo que hacemos. Y a veces nos llenamos la boca con el ministerio, puede ser el ministerio, puede ser nuestra propia vida, puede ser cualquier cosa, y no honramos al Dios que nos da la vida y al Dios que nos permite hacer todas las cosas. Y por eso tenemos que ser introspectivos y ministrar a nuestra alma, como hizo David en este cántico, en este salmo de exaltación, en esa oración, ¿verdad? En esa exclamación en la cual pudo decir, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Y David se estaba acordando
porque lo que dice después o lo primero que manifiesta dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Estaba hablando de los beneficios que él había recibido por estar cerca de la presencia de Dios y por vivir cerca de la presencia de Dios. Y digo esto porque hay muchas personas, lamentablemente, que no valoran esto en sus vidas. Y Dios puede terminar siendo en sus vidas como un apéndice, es decir, como algo que está ahí, ¿no? Como algo que está ahí, pero que es como un apéndice, ¿no? Como algo superficial, como algo superfluo, por llamarlo de alguna manera, como algo que no es el núcleo más importante, ¿no? Eso es un apéndice, ¿no? Saben algo de Dios, saben que Dios está ahí, pero no valoran realmente lo que Dios ha hecho en sus vidas y no miran hacia su alma y le dicen, alma mía, regocíjate, gózate por los beneficios que he podido recibir de Dios. Amén, hermanos. La Biblia dice que no miremos para atrás. El mismo Pablo dijo, extendiéndome hacia lo que está delante y olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, ¿no? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que no debemos mirar atrás, mirar a Egipto, que la mujer de Lot, porque miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. No sabemos, ¿no? La enseñanza de no mirar atrás, ¿no? De no retroceder. Pero cuando dice esto, lo dice que no miremos atrás precisamente para añorar o para regresar a lo que hemos dejado atrás, ¿no? Esa es la enseñanza, ¿no? Pero sí que hay una mirada hacia atrás, que es un recordatorio, yo diría un recordatorio santo, y es mirar atrás para recordar y para mirar el camino recorrido y ver lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha hecho en nuestras vidas. Ese es un recordatorio glorioso, es un recordatorio digno y que tenemos que cada día recordar en nuestras vidas con una memoria santa, diría yo, de acordarnos de los beneficios que hemos recibido, repito, por vivir y andar cerca de la presencia de Dios. Hermanos, no tratemos de construir nuestra vida mirando solo hacia adelante, ¿no? Algunos dicen, hay que mirar hacia adelante. Está bien, lo que viene delante es mejor que lo que viene atrás. Totalmente de acuerdo. Pero construye tu vida sobre lo que Dios ha hecho, ¿no? Porque eso es lo que va a dar valor a tu vida y lo que más vas a tener en cuenta es lo que Dios ha hecho por ti y no tanto por las victorias que hayas podido tener o los fracasos o las experiencias que hayas podido tener y las que puedas tener hacia adelante, ¿no? Delante de Dios, lo más importante es que seamos acreedores, apropiándonos y testificando en nuestras vidas de lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Porque cuando lleguemos al reino de los cielos, cuando tú y yo lleguemos al reino de los cielos sin méritos ninguno, entonces podrás decir como David dijo en este salmo, Señor, tú eres el que has rescatado del hoyo mi vida, tú eres el que me has coronado de favores y de misericordias. Las veces que Dios ha sido propicio, las veces que Dios nos ha librado de esto de peligros, las veces que Dios nos ha ayudado, las veces que Dios nos ha auxiliado, y por eso David se estaba ministrando a sí mismo.
Y por eso hoy esta palabra, para que te ministres de la misma manera mirando a tu interior y puedas testificar que vivir cerca de la presencia de Dios ha dejado señales imborrables en tu vida, inequívocas y reales de que Dios está contigo. Amén, hermanos. A David no le importaba tanto la gloria de los hombres. A David no le importaba tanto que le aplaudiesen cuando entraba y salía de Jerusalén, sino que él se gozaba mucho más en la comunión íntima con Dios, él y el Señor a solas, recordando y haciéndose acreedor de los beneficios recibidos por vivir delante de la presencia de Dios en su vida y vivir cerca de la presencia de Dios en su vida. Porque si vives delante de la presencia de Dios, hermanos, cuando vivimos cerca de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. No puede ser vivir cerca de la presencia de Dios y que nada esté ocurriendo en nuestras vidas. Algo tiene que ocurrir. Tu vida, mi vida, tiene que ser transformada. Ha sido transformada, de hecho. Y poder testificar cada día de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo. Esa es la consecuencia de vivir cerca de la presencia de Dios, recordando siempre la gracia de Dios, manifestada muchas veces en nuestras vidas, salvando mi vida del hoyo, como dice en este salmo, ¿no? Rescatándome de mis enemigos, rescatándome de mí mismo. Hay tantas cosas que Dios ha hecho y por eso hoy el Señor nos quiere llevar a mirar hacia adentro, a ser introspectivos. He recorrido un camino, hemos recorrido un camino, ¿verdad? Unos más, otros menos. Yo cuando miro para atrás y miro el camino recorrido, ¿verdad? Miro 30 años atrás de un camino recorrido en el Señor con cientos de experiencias gloriosas, con cientos de enseñanzas, con errores, con fracasos, con victorias, ¿verdad? Pero cuando me paro en el camino para mirar atrás, para ver si me puedo gozar delante de Dios, pues le doy gracias por sus bendiciones en mi vida. Y usted también puede hacerlo. Darle gracias a Dios, porque hasta aquí Dios le ha bendecido, Dios le ha amparado, Dios ha estado contigo y conmigo, porque construimos nuestra vida mirando cómo Dios ha sido bueno para con nuestras vidas. Amén. Piensa hoy, por unos minutos, qué es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Tú puedes enumerar lo que Dios ha hecho por ti? ¿Puedes contarlas públicamente, verdad? Testificar, ¿verdad? No de lo que eras, ¿no? A veces nos dicen, a ver, ¿cuál es su testimonio, hermano? Pues yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto, yo hacía aquello. No hay que hablar tanto de lo que éramos o de lo que hacíamos. Hay que hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? El ciego, cuando le preguntaron qué había ocurrido, o sea, dio una explicación muy sencilla y dio un testimonio muy práctico y sencillo. Dijo, yo no sé quién era, cómo era, pero yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, nada más. O sea, fue algo muy, muy corto y sencillo, pero un testimonio veraz del milagro que había recibido por acercarse a Jesús, por confiar en Jesús y por rogarle a Jesús que le diera la vista. Antes era ciego y ahora veo, nada más. Y se fue glorificando a Dios en su vida. ¿No es esto hermoso, hermanos, poder testificar de la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo? Y por eso decirle, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Puedes hoy decírselo así al Señor, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué hermoso es poder ser testigos veraces
verdaderos, reales, para contar y testificar de los beneficios recibidos de Dios en nuestras vidas por vivir cerca de la presencia de Dios. Porque, hermanos, nadie que se haya acercado a Dios puede testificar de que Dios no ha sido bueno para con su vida. Si tú te acercas a Dios de todo corazón, tienes que testificar y tienes para testificar de que Dios ha sido bueno, seguro. Pero sí que podemos testificar, ¿no? Aquellos que de verdad hemos tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que hemos dejado obrar a Dios en nuestras vidas, porque algunos no dejan obrar a Dios en sus vidas, hay que dejar a Dios obrar. Hoy podemos testificar de que el Señor realmente ha sido bueno para con nosotros, que Dios ha sido bueno. David dijo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Digo, no olvides ninguno de sus beneficios porque a veces olvidamos pronto. En Deuteronomio capítulo 8 habla la palabra de no olvidarnos, de no olvidar a Dios. Y nos amonesta claramente de no olvidarnos de cuánto Dios ha hecho y obrado en nuestras vidas, para que llegados al día de hoy podamos testificar de la bendición que tenemos en nuestra vida personal por haber conocido a Cristo. Quiero que leamos Deuteronomio en el capítulo 8, versículos del 11 al 20. Dice así la palabra del Señor, palabra de Dios, Deuteronomio 8, 11. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? Dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, todo proviene por y de la gracia de Dios, por y de la gracia de Dios. No han sido nuestros méritos, no han sido ni siquiera nuestros esfuerzos, porque si nos esforzamos es por su gracia, no es por nosotros mismos. La palabra dice: esfuérzate, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque los esfuerzos humanos no sirven para nada, son vanos. Todo esfuerzo humano es vano. Si nos esforzamos es porque Dios pone en nosotros el esfuerzo que viene de Él. Él es el que nos esfuerza, el que esfuerza nuestras manos para bien, para trabajar, para servir al Señor, para desgastarnos en la obra de Dios. Él es el que pone el esfuerzo, porque nuestros esfuerzos son vanos, no sirven para nada. Así que si nos esforzamos es en su gracia, y Dios es el que pone, como dice la Escritura, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, todo, absolutamente todo, nos ha sido dado por añadidura. Todo, absolutamente todo, nos ha sido dado por añadidura. Dice
Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no suceda que comas, te sacies, que edifiques buenas casas, en que habites, que tus vacas, tus rebaños se aumenten, que todo se multiplique, que todo te vaya bien en definitiva. Y entonces dice, se enorgullezca tu alma, se enorgullezca tu corazón, y entonces te olvides del Señor, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua, y entonces allí el Señor os dio agua para beber, os sustentó con maná en el desierto. Está hablando de la gloria de Dios sobre el pueblo de Israel en el desierto, donde llenos de peligros, llenos de asechanzas, el Señor les guardó, y ni aún nada de sus ropas ni de su calzado se fue roído en el desierto. El Señor les protegió de una manera milagrosa. Les dio el maná, les afligió y los probó, dice, ¿pero para qué? Para la postre hacerte bien. El Señor te aflige, el Señor te prueba, pero lo hace para a la postre hacerte bien, dice aquí, a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nunca digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate que fue Dios el que hizo todas las cosas y que Él fue el que te dio el poder para llegar, alcanzar, obtener lo que Dios quiere que tengas hoy y lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en tu vida por vivir cerca de la presencia de Dios. Amén. Todo es por añadidura. Todo es un añadido. Un añadido, ¿por qué? Por buscar el reino de Dios y su justicia, como dice la Escritura. Para David y para muchos de nosotros, lo más importante en nuestras vidas siempre será lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo más importante para mí, lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios me ha beneficiado en mi vida, desde el día en que le conocí, desde el día en que decidí servir a Jesús y entregar mi vida cada día, olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Y dando gracias a Dios por todos sus beneficios. Lo que Dios ha podido obrar en tu corazón. Cuánto es que lo que le hayamos dejado obrar en nuestro corazón, porque algunos no le dejan obrar a Dios. Dios quiere obrar en sus vidas, Dios quiere hacer en sus vidas, pero no le dejan hacer a Él, no le dejan obrar a Él. Y hermanos, entonces, lo que más vas a recordar y estará siempre vigente será lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos beneficios has recibido en tu vida? ¿Cuánta gracia has podido disfrutar en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado y librado de errores cometidos? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado por tus ofensas, por tus pecados, por tus groserías, por tus maldades, por tus deseos desordenados? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces que has tropezado, Dios te ha dado la mano para levantarte nuevamente y para decirte, no te quedes ahí caída, no te quedes ahí caído? No. Eso es lo que verdaderamente edifica y va a edificar nuestras vidas. Amén. Porque no hay nada más horrendo que perder la gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho. Porque la medida de esa gratitud en nuestras vidas será la medida en la que caminemos conforme a la voluntad de Dios. A veces ignoramos cuántas veces nos ha librado Dios de nuestro propio pecado, de nuestra propia concupiscencia, del lazo del cazador. Cuántas veces Dios ha resistido al diablo para que no hayamos caído en nuestras debilidades más
carnales, porque cuando dice la palabra someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, es Dios también el que resiste al diablo por nosotros, ¿no? Cuando ve que andamos en ese temor de Dios, en ese respeto profundo a Dios, en esa obediencia a Cristo, entonces Dios resiste al diablo cuando viene contra nosotros, ¿verdad? No sabemos cuántas veces Dios nos ha librado de tantos peligros, incluso de enfermedades, incluso de la muerte. No sabemos, pero Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha amparado, Dios nos ha protegido. Desconocemos cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, sin apenas, a veces incluso sin darnos cuenta, como dice la palabra de Dios en Oseas, en el capítulo 11, versículos 3 y 4, dice así, Oseas capítulo 11, versículos 3 y 4, dice: yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, dice, y no conoció que yo le cuidaba. No conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántas veces muchos no conocen que Dios les está cuidando? O no quieren conocer que es Dios que les está cuidando, que les está guardando, que les está protegiendo, que les está amparando, y siguen obsesionados, empeñados en querer vivir su propia vida en un libre albedrío, fuera de la presencia de Dios y fuera de la cobertura de Dios. Y dice aquí: con todo eso yo enseñé a andar al mismo Efraín, y le tomé de los brazos, pero no conoció, dice, y no conoció que yo le estaba cuidando. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, dice el Señor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Puso su alimento, su bendición, su respaldo, su gracia, puso la comida delante de ellos. No ignores la gracia de Dios, nunca ignores la misericordia de Dios, no ignores lo que has logrado hasta el día de hoy, lo que has alcanzado, lo que eres, que ha sido por la gracia de Dios y por su misericordia. Y por eso debemos ministrarnos cada día, hablando a nosotros mismos, como habló el salmista. Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aleluya. Gloria a Dios. Ministrarnos cada día, hermanos. Ministrate cada día. Háblate a ti mismo. Habla contigo mismo, ¿no? A veces dicen, mira los locos que hablan solos, hablan consigo. No, pero a veces hay que hablar contigo mismo. No es de locos. Es hablar con tu alma y decirle: alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor por todos sus beneficios. Que de lo más profundo de nuestro interior salga esa exclamación, esta exclamación: bendice, alma mía, al Señor. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 24. Vamos a leer del 15 al 19 primeramente. Dice: mirad bien, palabra de Dios, exhortación, aviso, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, dice, la gracia de Dios, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué terribles son las raíces de amargura, son un peligro.
personal y colectivo. Dice, alguna raíz de amargura, dice, os estorbe. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe para alcanzar la gracia de Dios. Y por ella, dice, muchos se han contaminado, porque un amargado lo que hace es propagar el virus que lleva dentro, ¿verdad? Es expandir el virus de la amargura, que es como un virus la amargura, ¿verdad? Que se expande y se expande y se expande. Hay personas amargas que lo que hacen es expandir el virus de la amargura. Ellos están contaminados y contaminan también a otros. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Habla de dos pecados graves delante de Dios: fornicación y profanación. Algún profano. Y menciona a quién, a Esaú, el que profanó desestimando la herencia de Dios, ¿verdad? Eso es un profano, es aquel que menosprecia la gracia de Dios, hace vana la gracia de Dios. Eso es un profano. Y pone el ejemplo de Esaú, que menospreció la primogenitura, ¿verdad? Volvió del campo, era cazador, volvió cansado del campo de cazar. Su hermano Jacob, como ya sabemos la historia, había guisado aquel guiso rojo, ¿verdad? Olía rico, le llamó la atención, venía con hambre, entonces le dijo su hermano, véndeme tu primogenitura. Y Esaú se la dio. Dice que luego la procuró con lágrimas y no pudo obtenerla, ¿verdad? Se convirtió en un profano por dar la espalda a Dios, por menospreciar lo que Dios le había otorgado, que fue la primogenitura. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando, dice, heredar la bendición, después deseó heredar la bendición del Padre, pero fue desechado. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué terrible llegar a este dolor, ¿verdad? A esta situación que nos describe aquí como ocurrió con Esaú. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando del monte Sinaí, donde Dios apareció a su pueblo y ellos no quisieron escucharle, no querían escucharle. Dice, la cual, dice, los que la oyeron, dice, el sonido de la trompeta y la voz del que hablaba, dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No, se taparon los oídos, no querían escuchar a Dios, ¿verdad? Es ese monte Sinaí donde Dios se apareció a su pueblo y ellos no querían escucharle. Mientras Dios hablaba, salía fuego de aquel monte, de aquella montaña, porque Dios estaba enfurecido con su pueblo. El juicio de Dios por la actitud en la que ellos estaban andando. Pero nosotros, dice, no nos hemos acercado a ese monte, donde Dios ejecuta con su justicia lo que los hombres merecíamos, lo que los hombres merecemos. El juicio por la desobediencia y por el pecado del hombre, desde el principio, porque Dios le dijo a Adán y Eva, si comiereis del árbol del huerto, de todos los árboles del huerto, podéis comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiereis de ese árbol, ciertamente moriréis. Luego la paga del pecado es la muerte. Y tú no puedes evitar pecar, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros mientras no tenemos al Espíritu Santo. Y nos lleva a que Dios pone bajo juicio a todos los hombres. Dios pone bajo juicio a todos los hombres. No para condenarlos, sino para que accedamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero Dios nos pone bajo juicio. Dios pone bajo juicio a todos los hombres. Y, hermanos, el juez es implacable, ¿verdad? ¿Cuántas veces el juez, cuando tiene la gente
quiere rehuir la justicia, ¿verdad? Cuando alguien es imputado, cuando alguien es acusado de algún delito, ¿verdad? Y viene delante del juez y hay pruebas irrefutables de que su delito ha sido consumado y es reo culpable de ese delito, ¿verdad? Al juez no le tiembla la mano a la hora de ejecutar sentencia y de golpear ¿no? con su autoridad judicial, ¿verdad? No le tiembla la mano. Y de condenar al reo, al condenado, al que es merecedor del juicio, ¿verdad? Y de recibir la condena por los hechos cometidos, ¿verdad? Pero cuánto rehuimos el juicio de Dios, porque no nos gusta enfrentarnos al juicio de Dios, hermanos. Si el juicio de Dios, dice la Biblia, comienza por su casa, comienza por nosotros. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos con el juicio de Dios, ¿verdad? Y no, pero el que nada hace, nada teme, ¿verdad? Entonces, el que anda en rectitud, en justicia, en santidad, nada teme, ¿verdad? Pero el que anda en oscuridad, en tinieblas, no se acerca al juez, no se acerca a la luz, como dice la Escritura, porque los hombres, la luz vino al mundo, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas y no se acercan a la luz para que sus malas obras no sean manifiestas, porque la luz de Cristo todo lo manifiesta. Pero hermanos, queramos o no, estamos bajo el juicio de Dios y nuestras obras, sean buenas o sean malas, van a estar bajo el juicio de Dios para recibir la aprobación o para recibir la condenación, ¿verdad? El golpe del juez sobre la mesa, ¿verdad? Y al juez no le tiembla la mano para decir reo, acusado, condenado o salvado, redimido, libre, porque no tiene ninguna causa, porque no tiene ninguna prueba irrefutable de haber cometido algún delito. Vamos a seguir leyendo versos 20 al 24. Dice, el verso anterior dice, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, dice, la cual los que la oyeron, dice, rogaron que no se les hablase más. Imagínate, rogaron que no se les hablase más. Se taparon los oídos y dijeron, no nos hables más, no queremos escuchar, ¿verdad? Le dijeron a Dios, no queremos escucharte más, está saliendo fuego de este monte, ¿verdad? Porque no podían, dice, soportar lo que se les ordenaba. Ay, amigo, no podían soportar lo que se les ordenaba. Lo que Dios les ordenaba no lo podían soportar. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, porque esta es la promesa. No nos hemos acercado al monte Sinaí, nos hemos acercado ¿a qué monte? Dice, al monte de Sión. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Os habéis acercado al monte de Sión, os habéis acercado a la presencia del Dios vivo, al monte del Dios vivo. El monte de Sión no es un gran monte. Yo he estado allá en Jerusalén, he visto el monte de Sión, es una montaña pequeña, no es un gran monte, pero no está hablando del monte físico, está hablando del monte celestial, está hablando de la presencia de Dios, de la presencia del Dios vivo. Os habéis acercado al monte de Sión, a la presencia del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, dice, a la Jerusalén celestial, aleluya. Y por lo tanto nos acercamos y nos ponemos bajo el juicio de Dios sin tratar de
evadir la justicia, ¿verdad? Sin tratar de evadir la justicia. Aleluya. Acá dice que rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba, ¿no? Esto es la manifestación ya de un corazón totalmente endurecido, de un corazón totalmente duro, endurecido, de una pérdida de conciencia. No nos hables más, no queremos escuchar más porque no somos capaces de obedecer ni de soportar lo que nos ordenas. Como dice la palabra en el mismo libro de los Hebreos, si oyereis hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. El corazón duro, hermanos, es aquel que no quiere escuchar. Es el corazón que se hace como pedernal, como piedra, como roca dura, ¿verdad? El corazón que no quiere escuchar. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Yo sé cuándo. ¿Y cuándo se pone duro el corazón? Pues no lo sé. Pero el corazón se vuelve duro, se pone duro. Yo sé cuándo el cemento se pone duro, ¿no? Cuando no tarda mucho, echas en una franja hormigón o concreto y sabes que pasado un poco de tiempo ya no hay marcha atrás. Eso se ha puesto tan duro que ya no puedes manipularlo, no puedes hacer nada. Se pone duro en cuestión de unos minutos, ¿no? Así es el corazón del hombre. Porque el hombre, dice un proverbio, el hombre que reprendido, que avisado, que exhortado, que amonestado, dice, endurece su cerviz, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. Aleluya. Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la compañía de muchos millares de ángeles. Qué hermoso es saber que no estamos solos en esta lucha. Dice que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Por cada ángel caído hay 2 ángeles levantados para ayudarnos, hermanos. Hay 2 ángeles. Por cada ángel caído, 2 ángeles levantados para ayudarnos. La diferencia en nuestra vida es de ser conscientes de que tenemos a nuestro lado ayudadores del cielo, para aquellos que hemos tomado la decisión firme en nuestra vida de seguir a Cristo y de respetar a Dios, obedeciéndole y viviendo en temor de Dios. Tenemos a los ángeles de Dios de nuestro lado. ¿No es esto hermoso, hermanos? Tener ángeles a tu lado. Dice, nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Por cada ángel caído hay 2 ángeles a nuestro lado. Algunos dicen que todos los ángeles están en remar, y no es descabellado, porque como nos metemos en tantos líos, pues al diablo no le gusta nada eso. Y parece que concentramos un gran número de demonios en nuestro caminar, en nuestro alrededor, que nos quieren, ¿verdad? Y como concentramos tal lucha de demonios y tal concentración de demonios, también tenemos una gran mayoría de ángeles a nuestro alrededor. Aleluya. Una compañía de millares de ángeles a nuestro lado. Gloria a Dios. Hay ángeles, hermano. Yo no los he visto, pero sé que hay ángeles a mi lado. Y usted también tiene ángeles a su lado, si es que camina en ese respeto y en ese temor y obediencia a Cristo. Por cada ángel caído, 2 ángeles levantados como ayudadores a su lado. Es como cuando Eliseo estaba en aquella batalla contra los sirios. Le pidió al Señor que abriera los ojos de su criado. Estaban rodeados, estaban sitiados, estaban rodeados por un gran ejército enemigo y el criado estaba totalmente atemorizado. Y Eliseo oró a Dios para que abriera los ojos de su criado y hacerle ver que muchos más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, que los que están con ellos. Amén. Muchos más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros, porque con nosotros hay
2/3 de los ángeles. Y los que vienen contra nosotros es solamente 1/3, que son los ángeles caídos. Entonces hay mayoría de ángeles que están con nosotros. Y esto está escrito, vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 18. Mira qué versos más hermosos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 18, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo, salió el criado, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ¡ay, señor mío, qué haremos! Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y claro, Eliseo veía lo mismo que su criado. Estaban rodeados, sitiados por un gran ejército que los tenía rodeados. Y le dice a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros, que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea, porque el criado estaba escéptico. No veía nada, veía un gran ejército que les tenían rodeados y que les iban a degollar, ¿verdad? Entonces estaba atemorizado, cegado por el miedo, por el horror, por el pánico, por el temor, y no veía nada. Y Eliseo le dice al Señor: el Señor, abre sus ojos para que vea. Y Dios respondió, dice: entonces el Señor abrió los ojos al criado, y el criado miró y vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio el criado? Vio ángeles que les tenían rodeados, que estaban alrededor. Dice: ¿quiénes son esa gente de a caballo? Que vio, y esos carros de fuego eran carros y estos caballos capitaneados y montados por jinetes que eran ángeles, que se presentaron en medio de la batalla para librarles, para librar al siervo de Dios, al profeta, al ungido de Dios, a Eliseo. Dice: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo otra vez y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Y si sigues leyendo verás cuál fue la victoria tremenda que Dios les dio en medio de aquella situación. ¿Quiénes fueron? Los ángeles. Millares de ángeles, hermanos, millares de ángeles a nuestro alrededor. No los he visto, pero están de nuestro lado. 2 por cada ángel caído, 2 ángeles levantados por cada ángel caído. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Mayor es el que viene con nosotros que el que viene contra nosotros. Créelo, hermano, en esta mañana, y apodérate de esta palabra, de esta promesa de Dios, de que te has acercado al monte de Sión, a la presencia del Dios vivo, a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén celestial, a un ejército de millares de ángeles. Aleluya. Ahí es donde nos hemos acercado. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el juez de todos. Dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. A todos los justos que han sido perfeccionados y que están esperándonos para congregarse y reunirnos todos juntos como una iglesia verdadera. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, dice que habla mejor que la sangre de Abel. Aleluya. Hermanos, si no te sirve tener suficiente conciencia de que la presencia de Dios y su presencia está sobre tu vida, piensa que Él es mayor que ninguna cosa y que si tú crees en Él y le obedeces, Él estará contigo todos los días de tu vida. Él estará contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Pero créelo, vívelo, experiméntalo, confía en Él,
y ministrate a ti mismo, ministrale a tu alma y dile: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiero terminar leyendo en esta mañana la oración de David, también en el Salmo 51. Salmos capítulo 51, versículos 10 al 12. Antes de esos versículos, David hace una confesión, hace una declaración de plegaria, de arrepentimiento, reconociendo sus pecados, reconociendo sus maldades sinceramente. Le dice al Señor: he aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y en el verso 10 le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David rogaba al Señor pidiéndole: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu, eso es lo más importante en mi vida. Y por eso, pues luego dijo el otro salmo: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Él no recordaba otra cosa. El ser rey para él era un accesorio, era algo añadido, no era lo más importante. Su corona como rey político sobre Israel, no. Para él lo más importante era la presencia de Dios en su vida, que amaba y deseaba como a nada en el mundo. Y por eso, después de aquella amarga experiencia, porque cuando uno peca y ofende a Dios, sientes no como Dios, no, o sea, como que Dios te quita como que su presencia se va de tu vida, hermanos. Esto es horrible, esto es horrible. Los que hemos experimentado la presencia de Dios, no podemos vivir un día lejos de la presencia de Dios, porque mejor es estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Preferiría yo estar a las puertas de tu casa que estar, aunque sea a las puertas, dice el salmista, que estar fuera de ella. Hermanos, él sabía muy bien que ninguna posibilidad tenía delante de Dios de recibir perdón en su vida si no era por la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que le guía y que nos guía al arrepentimiento cada día. Y por eso le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es el Espíritu el que me guía a toda la verdad y el que me acerca a tu presencia. Es el Espíritu Santo con nosotros, trabajando para que no nos desviemos, y nos llevará tantas veces como sea necesarias a los pies de Cristo para manifestar su perdón y su bondad para con nosotros después de que nos hayamos arrepentido verdaderamente. Amén, hermanos. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Díselo hoy a tu alma. Háblate a ti mismo. Habla para tu adentro y dile: mi alma bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor por todos tus beneficios. Bendigo al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Les damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en esta página de Cuerpo de Cristo, en Facebook, cada domingo nuestras predicaciones de la Iglesia Cuerpo de Cristo, y también en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cuerpo de Cristo Perú, para que se suscriban a este canal y puedan ser parte de nosotros siguiendo estas transmisiones. Les damos las gracias y les invitamos a que nos sigan sintonizando cada domingo. Muchas gracias, Dios les bendiga.